Libro de Habacuc, capítulo 2, famoso texto en el Nuevo Testamento citado por el apóstol Pablo. Siempre cuando el Nuevo Testamento cita un versículo del Antiguo, siempre es bueno ir allá a ver cómo ellos tomaban los textos. Ahora tengo yo Habacuc, lo tengo perdido. Aquí ya está. Observe el versículo 1. Para los capítulo 2. Dije capítulo 2, ¿verdad? Versículo 1, ¿verdad? No soy yo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza, aquí se ve como un vigía, como lo que están supervisando en el especulator. El especulator, en español especulador, que era aquellos puestos de vigilancia que tenía Roma, y el que estaba vigilando era el especulador, el que estaba chequeando, el watchman. Entonces, el profeta Habacuc está viéndose a sí mismo como alguien que está ocupando ese rol. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi qué. O sea, obviamente, eso te quiere decir que el capítulo 1 completo es Habacuc quejándose con Dios. Entonces, en el versículo 2, Habacuc entra en una actitud de expectativa, porque ya él le dijo al Señor una cosa. Entonces, él está esperando la respuesta. En el verso 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Amén, hermanos. Para que salga corriendo. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Recuérdense que hasta ahora no ha dicho cuál es la visión. He aquí, me encanta cómo Habacuc hace esto, porque Habacuc contrasta lo que va a decir al final con lo primero. He aquí aquel cuya alma no es recta, ¿qué? Orgullo. Mas el justo por su fe vivirá. El orgullo es opuesto a la fe. Aquel cuya alma no es recta se siente orgulloso. Mas el justo por su fe vivirá. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa, tu palabra que nos consuela, nos enseña, nos guía, nos da ejemplos para vivir acorde a tu voluntad. Pon palabras, pon unción, pon poder, pon discernimiento. Déjame aclarar, explicar, y déjanos escuchar, y que así nuestra alma se alimente, se edifique para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento recogen los pactos de Dios con la nación de Israel, desde los padres hasta el mismo pueblo en el monte Sinaí. Dentro de ese pacto
el Señor se comprometió a hacer cosas y el pueblo se mantenía fiel. Deuteronomio 28. Pero también a quebrantarlos y corregirlos cuando ellos quebrantaran el pacto. Deuteronomio 28 está las bendiciones y la maldición. La bendición de la obediencia, la maldición de la desobediencia. El pueblo de Israel, como sabemos nosotros al leer todas las escrituras, el pueblo de Israel en múltiples ocasiones se apartó del Señor. Mire que cuando la Biblia dice que el pueblo se apartó de Dios, no era que el pueblo no fallaba cuando estaba fielmente dedicado al Señor, sino que cada vez que la Biblia menciona y se olvidaron del Señor y se apartaron, fue porque pusieron otros dioses. No era por el pecado común y corriente, las cosas del día a día, las torpezas, ¿verdad? Sino que era que abiertamente colocaban a un Dios por encima del Señor, que era el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, como hicieron ellos mismos en el desierto cuando levantaron el becerro, que le atribuyeron a ese becerro la liberación del pueblo de Israel. Así que Dios le decía a ellos: si me abandonan, entonces yo los voy a abandonar. Si me olvidan, entonces yo los voy a olvidar. Si ustedes pecan contra mí, y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, pecó tan fuerte y tan grave que hasta en el mismo templo pusieron estatuas y símbolos y dibujos en las paredes, que eso es lo que describe Ezequiel, y el Señor abandonó la tierra, abandonó el templo y lo dejó a ellos en manos de las naciones. Pues sucede que aquí la noticia que recibe el profeta Habacuc es que Dios ha determinado enviar a los babilónicos, a los caldeos, a atacar a Israel. Y el profeta no le agradó la noticia que acaba de recibir. Y no porque el profeta tuviera problema con que Dios ejecutara las maldiciones, los juicios que él había prometido que iba a ejecutar en Deuteronomio 28. Sino porque Dios iba a levantar a una nación impía, diabólica, idólatra, corrupta, mala, para castigar a gente que era más santo y más tranquilo que ellos. Esa es la queja del profeta. El profeta dice: pero esta gente son un desastre, están en franca rebelión contra ti. Recuerden que la Torre de Babel se hizo en esa misma zona, porque de ahí es que nace Babilonia, Babel y los caldeos. O sea, por eso es que a lo largo, incluso en el Apocalipsis, se cayó Babilonia. Pero ya Babilonia, que es Irak, Babilonia no está como, o sea, hoy activa, pero caerá, y dice que caerá la gran Babilonia, porque de Babilonia es que las naciones aprenden la idolatría, la rebelión, el tener intención de establecer un camino al cielo, cuando el único camino al Padre es Jesucristo. Hay una franca rebelión contra Dios. Nimrod, primer poderoso de la tierra, abiertamente en contra de Dios. Por eso es que Dios divide las lenguas y ahí se crean ya las naciones que tienen que separarse porque no se entienden. El asunto es que Dios levanta a esta nación para castigar. Es como que usted agarre a uno que tiene 100 fechorías para castigar a uno que tiene 10. Y el profeta empieza a quejarse. Y dice quizá el profeta: búscate una nación que sea más buena, pero a estos bandidos tú lo traes para castigar a nosotros. Porque nosotros los seres humanos así que medimos, así que vemos las cosas. El problema es que Dios le dijo a Israel: tú eres mi pueblo, yo te he separado y yo no tengo un estándar para ti conforme como miran los hombres. Es que tú tienes que vivir acorde a mi nombre, a mi palabra y a lo que yo he hecho por ti. Deja de estar mirando el que está al lado, si es más bueno. No, porque eso le pasa a uno, que los vecinos de nosotros se roban la luz y uno un día lo pone y al otro día llega la...
Y al único que le meten la multa es a ti. Como que nosotros tenemos que vivir con el arca en el hombro, mientras que las naciones llevaban a sus dioses en burro y en bueyes. Ah, no. Es que yo no soy como esas naciones. Yo soy Jehová, Dios creador de los cielos y la tierra, y yo quiero que tú me lleves en el hombro. Que sientas la responsabilidad de que yo estoy sobre ti y que lleves la carga de mi nombre. Unos animales jalando eso, y por eso que usa cuando ve que se está moviendo el arca y se va a caer, mete la mano y se murió. Porque no era así, era en el hombro que había que llevar el arca del Señor. Amén, hermanos. El asunto es que el profeta dice, entonces tú vas a usar a esta gente para atacarnos a nosotros. Y dentro de la queja y todo lo que Habacuc presenta aquí, una de ellas es, si ustedes lo leen en el capítulo 1, mira lo que dice en el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Sin embargo, nosotros ¿qué? Moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen qué. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo Habacuc? Pero tú no estás viendo cómo las naciones andan haciendo y deshaciendo y hasta nos suben la gasolina. Tú no estás viendo lo que está pasando, Señor. Que ellos andan como que ellos son los dueños del mundo. Como que ellos se gobiernan, como que no tienen dueño, como que no tienen jefe, como que no tienen un Señor. Sin embargo, hermanos, cuando el Señor le dice a Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, el justo vivirá por fe, lo que el Señor le está diciendo es, tranquilo, que yo soy el que está sentado en el trono. Y los inocentes no van a morir. Voy a traer la nación y voy a atacar, lo voy a atacar a ustedes, pero los justos y los santos que están ahí no van a ser afectados. Todos los que van a ser afectados son los impíos. Amén, hermanos. Porque ciertamente cuando las naciones se conmueven, se agitan, uno siente como que nadie tiene el control, como que nadie está haciendo algo. Sin embargo, las escrituras nos dicen a nosotros que hay un dueño y señor de la tierra. ¿Qué le dice el Señor a Abraham cuando va a destruir Sodoma y Gomorra? El juez, le dice Abraham a Dios, el juez de toda la tierra no hará justicia. Por eso que él trata de interceder para que no sea castigado el justo con los pecadores. Señor, si hay tantas personas, tú vas acá, dice, voy a librar la ciudad por esa poca gente que hay ahí. Y si hubiera menos, y sigue bajando y bajando y bajando hasta que Abraham dice, bueno, no encontró a nadie. Pero ¿qué es lo que está planteando este episodio? Es que hay un juez de toda la tierra, mientras que las naciones creen que ellas están haciendo, que ellos son libres, que pueden hacer lo que quieran. Las escrituras detrás del escenario nos están diciendo que hay un soberano, único soberano al cual las naciones responden. Y muchísimas veces, sin ellos darse cuenta que Dios está detrás del escenario. Por eso Dios le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y no dice las escrituras en 2 Corintios capítulo 5 que no andamos por vista, sino ¿por qué? No andamos por la información que suministran los sentidos, porque es que la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se está viendo en este escenario ahora mismo? Que hay un Señor que es el dueño de las naciones, el único soberano,
Y cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Señor, no es un título honorífico, lo que quiere decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, que Él es el único que por derecho propio y naturaleza tiene derecho a gobernar el mundo. Y que todos los presidentes del mundo están sujetos a Él. Ahora eso es lo que usted ve cuando usted ve al hombre blanco. Eso es lo que tú ves. Eso es lo que tú ves cuando tú ves del otro lado del mundo allá. Tú ves esta gente hablando durísimo. Se siente como que Dios tiene el control. Se siente como que el Señor tiene un plan y está conduciendo los destinos hacia donde su voluntad así lo quiere. Pues precisamente la protesta del profeta. Porque no parece que tú tienes el control. Pero ¿qué dice el Señor? Tranquilo, que el justo vivirá por fe. Y en el Nuevo Testamento, Pablo utiliza esa expresión vivirá como vivir espiritualmente y luego cuando Cristo venga y resucitemos, vivir eternamente. Pero aquí lo que está diciendo el profeta, le están diciendo el profeta Habacuc, tranquilo, que cuando venga el juicio, los justos seguirán viviendo. Porque están confiando en lo que yo estoy haciendo. Mire cómo dice el versículo 4 del capítulo 12. Aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es decir, las personas orgullosas no quieren reconocer que hay uno que está gobernando y dirigiendo los destinos de la humanidad hasta que venga Silo. Cuando venga Silo, esto acabará. No tengo culpa que usted haya pasado la vida entera en la iglesia y no sepa quién es Silo. Y lo voy a dejar así mismo. Es aquí un misterio. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es decir, él cree que él tiene el dominio y el control de su vida y del destino de las cosas. Se sube, no se humilla, no se doblega, no acepta que hay uno que sabe lo que está haciendo. Entonces, el justo no cree lo que ve, lo que oye y cómo aparentemente las cosas se ven. ¿Por qué? Porque lo último que tenía pensado Israel era que Dios iba a abrir ese mar. Porque el faraón detrás, el mar cerrado delante, esto no pinta bueno, hermanos. Esto no pinta bueno. ¿Qué establecen las escrituras? Nosotros muchas veces decimos Dios es soberano, pero pareciera ser que en la soberanía de Dios hay cabos sueltos. Mira, en la soberanía de Dios no hay cabos sueltos, ni generales sueltos, ni tenientes sueltos. Dios tiene el control absoluto de todo. ¿Sabes una cosa? No se ve así, no se oye así, no se siente así, pero el justo vivirá confiado en el que está sentado en el trono. ¿Qué dice entonces Habacuc ante la respuesta que recibe a su queja y la declaración que Dios le da de que el justo confiará? ¿Cuál es la respuesta de Habacuc? Capítulo 3. Es entonces la oración de Habacuc al Dios suministrarle más información, al Dios revelarle las cosas que el ojo no ve y el oído no oye, y que tampoco ha subido al corazón de hombre, que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, hermanos. El capítulo 3 completo hasta el versículo 19 es una oración y al mismo tiempo es una canción. Se dan cuenta en la última frase del versículo 19 porque él está dirigiendo esta oración después que la ora al Señor y la escribe, se la dirige entonces al músico para que le haga el arreglo musical. Amén, hermanos. Y en el versículo 15, desde el versículo 1 en adelante, menciona todos los actos que en lo que Dios ha intervenido. Ahí incluye también hasta el abrir el mar rojo. Pero en el 16, él dice, oí. Es decir, él se queja
él eleva una queja ante el Señor le responde, él oye. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Habacuc? Arranca diciendo, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué? ¿Ves? Eso fue lo que él oyó. Entonces, en respuesta a lo que él escucha, que el justo va a confiar, que el justo va a vivir, que el justo estará atento, no a lo que está pasando delante de sus ojos, sino al plan que Dios tiene con las naciones. Entonces comienza Habacuc a decir esta oración, y en el versículo 16 comienza a decir esto que todos los que estamos aquí conocemos. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Quién iba a pensar que en esa cruz estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo? Estas son cosas que Dios hace que nada más lo sabe. Entonces tú tienes que confiar en el plan. Pero se ve feo, se ve feo, se ve feo, se ve feo. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Porque Jehová es varón de guerra, el Dios de las batallas, el Dios de las venganzas, el Dios de justicia. Amén. Oiga bien. Si bien estaré quieto, ¿por qué? Porque el justo vivirá por fe. El justo no va a reaccionar por lo que está mirando, por lo que estos medios comprados, corruptos, los medios de comunicación, informaciones falsas todos los días. Uno oye y comprueba y confirma, pero uno no le cree. Uno sigue mirando hacia donde Dios ha dicho que las cosas van. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Amén, hermanos. Aunque la higuera no florezca, se está viendo guerra, hambruna, crisis, Hormuz, petróleo caro. Ayer fue así, hoy será así y mañana siempre será así. Como hubiera una invasión, dice Habacuc, bueno, vamos a tener que apretarnos. Vamos a tener que ajustarnos porque esto viene. Porque la guerra trae situaciones. Y usted que pensaba morirse tranquilo los últimos días de su vida. Qué lindo. Qué bello. Siga soñando. El viernes pasado, la gasolina subió de precio. Amén, hermano. Subió, ¿verdad? 14 la premium. La regular 7. No, eso había que hacerlo con tiempo, era. Porque ya cuando viene a subir los equipos de instalaciones de gas. Sí, ya. Entonces, si usted no lo hizo a tiempo, lo va a pagar más caro. Ahora, la gasolina debió subir el viernes pasado, el Viernes Santo. Porque lo que usted va a hacer cuando usted ve que esto viene por ahí, usted entra en una actitud que es el terror de los economistas y de los países. ¿Cuál es? La recesión. Hay una recesión. La recesión no quiere decir que la gente está cobrando su sueldo y no lo está gastando. Es decir, ahí sí la economía se da. No. Es que tú no te das cuenta de lo que tú acabas de decir. O sea, nosotros estamos tan habituados a pensar mal que no notamos lo que acabamos de decir. ¿Y por qué a la economía le tiene que ir mal si el ahorro es parte de la economía? No. Es que la economía, desde la A hasta la Z, está mal, está manipulada. Porque ¿por qué tiene que caerse la economía si yo ahorro? Y a mí no me conviene ahorrar. Y tú dices, ¿por qué se cae la economía si yo ahorro? Porque la economía está mal organizada, está mal estructurada. Eso es lo que pasa. Porque si algo que es saludable, ¿por qué afecta? Porque la economía de los países, y en especial de Latinoamérica, no es tan fundamentada en el ahorro.
Por eso es que tú no tienes ningún tipo de motivación a ahorrar. Tú no tienes motivación. ¿Tú crees que tú no ahorras porque tú eres indisciplinado? Sí, lo eres indisciplinado, pero también es porque todos los incentivos es a que tú no ahorres. Los incentivos económicos de los gobiernos y la política económica es para que tú no guardes dinero, para que lo gastes. Pero ¿qué es? Una familia que ahorra y que guardó en los tiempos de vaca gorda y llegan los tiempos de vaca flaca. Cuando vienen estos momentos, usted ni lo siente porque usted se preparó previamente. Pero ¿cómo puede ser? Este es el mensaje mío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que algo que le conviene a toda la familia, a todo el país, crea una crisis económica? ¿Está entendiendo? O sea, que si yo me sano económicamente y organizo mi vida económicamente, el país se enferma. Hay algo está mal. Algo está mal. Porque realmente la economía, el sistema económico como tal, hay que desprogramarlo entero y volver a hacerlo desde cero. Porque ya tú no eres cliente del banco. ¿Sabías? El cliente del banco es el gobierno. Por eso es que la tasa está tan alta, para usted financiar cosas. Porque para los bancos es mejor prestarle al gobierno que prestarte a ti. Y ya ellos no están haciendo lo que tienen que hacer. Su rol de buscar clientes. Por eso no se pelean por ti, por eso no te ofrecen tasas mejores, oportunidades mejores. Porque tú no eres el cliente es el gobierno. Todas las cosas. Por eso cuando vienen estas crisis, se descubre la verdad. Porque si no viene la crisis, nadie se da cuenta que las cosas están desordenadas. Igual que en una casa. Si no viene una situación, usted no dice, oye, tenemos que cambiar la metodología de lo que estamos haciendo, porque cada vez que viene una situación, nosotros estamos nadando en seco. Pues las crisis y las guerras tienden a evidenciar en qué pie estamos parados nosotros. Lo que te quiero decir que es por eso que la Biblia dice en 1 Corintios dice que es necesario que entre nosotros vengan crisis, vengan disensiones para que se vean cuáles son los aprobados. Por eso es necesario que entre nosotros vengan situaciones para ver cuáles son los justos y cuáles son los que han vivido orgullosos. Fue así desde el principio del mundo. Fue así a lo largo de la historia y será así hasta el final de los tiempos. Cuando hay guerra, hay crisis. Y aquí comienza el profeta a enumerar todos los problemas que se generan en crisis. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den ni siquiera el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo. Mire, de todas las veces que yo he escuchado un mensaje sobre Habacuc, y perdonen la imprudencia, esta es la primera vez que se aplica correctamente este pasaje. Porque las otras veces que uno escucha un mensaje sobre Habacuc, no es más. Usted ve muchos hermanos, mira, aunque la vaca no de esto y aunque... Deje de usar las escrituras para excusar su irresponsabilidad económica. Aquí no está hablando de un injusto que usa injustamente sus recursos. Aquí está hablando de un justo que ha vivido justamente delante de Dios y que administra justamente todos sus caminos, pero hay factores externos que él no puede controlar, pero su Dios sí, y por eso se regocija en el Señor, porque él sabe lo que Dios está haciendo. Pero muchos mensajes y muchas predicaciones sobre este texto de gente que anda durísimo en la calle, derrochando lo que tienen, derrochando lo que reciben. Muchos hermanos que utilizan el diezmo como un soborno. Es decir, te doy este 10% para que tú me permitas usar el 90% como a mí yo quiera. Cuando el oro y la plata es del Señor y hay que usar santamente y prudentemente y sabiamente el 10 y el 90.
Porque le voy a decir una cosa, usted nunca va a dar cuenta a Dios por el diezmo. Usted va a dar cuenta a Dios por el 90. Para que sepa. Ay, hermano, en que no haya. Sí, siga viviendo así, que nunca va a ver. Porque no se aplica. Ahora, aquí, la crisis que viene es porque hay una guerra, hay una invasión, y Habacuc se queja ante Dios, recibe la respuesta de que el justo confía en el plan, el justo descansa confiado en el plan. Entonces Habacuc, como al final de cuentas, lo que Dios espera de aquel que confía en él es que se mantenga quieto. Habacuc dice, ok, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, no el rey, no mis vecinos, no las circunstancias, sino el rey, el Señor. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. ¿Por qué Habacuc dice eso? Porque ¿qué ser humano puede aguantar que las ovejas, que no haya fruto, que no haya? ¿Quién puede vivir en ese nivel? ¿Un hombre nacido de mujer? Eso es imposible. Por eso que Habacuc dice, Él hace mis pies de siervo, es decir, Él me capacita para que yo pueda regocijarme, aunque mis ojos vean todo destruido, que yo pueda regocijarme en el Dios de mi salvación. Él me hace los pies de sierva para que yo pueda andar no sobre sus alturas, sino sobre mis alturas. Él me capacita. Entonces, Habacuc dice, entonces lo que tú quieres es que yo confíe en ti. Habacuc 2:4. Y es inevitable lo que va a pasar porque así ha sido decretado por el Señor. Por lo tanto, en mi declaración de confianza, como dice el texto, creí, por lo cual hablé. Entonces, Habacuc, como justo que vivirá por fe, entonces comienza a proclamar por esa boca lo que ustedes ven que está aquí. Y es que, hermanos, cuando nuestra fe está mirando correctamente, descansando correctamente en aquel que nos llamó, entonces nosotros no es que no vamos a sentir el hambre, no es que no vamos a sentir la sed, no es que no vamos a sentir la escasez, no es que no vamos a sentir situaciones, pero nosotros sabemos que el que dirige los destinos de las naciones tiene el control de todas las cosas. Quiero que busquen el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, donde el salmista retrata la actitud y el pensamiento de las naciones. Versículo 1, Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, es decir, Jesucristo. ¿Qué dirán ellos? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? El dominio de Dios sobre nosotros. Vamos a zafarnos, vamos a salirnos de sus planes. El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. El Señor que se burlará de estos chivitos hartos de jobo, porque ellos creen que haciendo maniobras, haciendo bombas nucleares, se van a escapar del fuego de su presencia. Aunque Pedro dice, segunda Pedro, que los elementos ardiendo en llama. Y esa palabra elemento ahí es una palabra griega que apunta a la última esencia que compone la materia. Amén. Como el átomo. Pues precisamente se llama bomba atómica
porque es la separación del átomo arriba, romperlo dentro y la liberación de energía que produce. Pero ya la Biblia nos está advirtiendo por dónde viene, porque dice que la primera vez fue con agua y la segunda con fuego. Ese fuego va a venir. Y si usted tenía algún tipo de esperanza en este mundo, piérdala. Y se siente deprimido y triste, piérdala. Porque la fe de nosotros tiene que estar en aquel que está sentado en el trono, aquel que mora en los cielos. Y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Y qué dice el Señor? Hagan lo que ustedes quieran. ¿Y ustedes creen que se van a librar de mi dominio y de mi señorío? Mientras ustedes están maquinando cómo librarse de mí, dice el Señor, yo les respondo diciendo que yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ustedes saben de quién, ¿verdad? Está hablando aquí. Precisamente lo que cita el autor de Hebreo allá en el capítulo 1. Pídeme y te daré por herencia ¿qué? Ay, estos presidentes, estos países creyendo que son soberanos. Y mira cómo el padre le dice, pídeme lo que tú quieras que te lo voy a dar. ¿Sabes que los reyes de antes hablaban así? Pídeme lo que tú quieras y te daré la mitad de mi reino. Oye lo que está aquí ofreciendo el Señor. Pídeme y te voy a dar todas las naciones. Amén, hermanos. Y como posesión tuya todos los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo con mayúscula, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de repente o de pronto su ira. Bienaventurados. ¿Cuáles son los bienaventurados? El justo vivirá. ¿Cuáles son los bienaventurados? Los que están mirando cómo se amotinan las naciones, cómo hablan, cómo se comportan. Pero el justo sabe que hay un trono inamovible, hay un Dios omnipotente que está dirigiendo los destinos de la humanidad y de nuestros corazones. Por eso es dichoso, es feliz el que confía en Él. Es bienaventurado el que confía en Él. Por eso canta entonces Habacuc una canción que exprese alegría en una declaración de confianza al Señor. Amén, hermanos. Porque el justo vivirá por fe. Y si usted de repente siente un pataleo y como que siente que el corazón como que quiere entrar en conflicto con Dios y cuestionar cosas, sepa que el justo se postra y reconoce que el Señor sabe lo que está haciendo. Dios le bendiga, Dios le guarde.